Universidad UNIAC les da la bienvenida el día de hoy al conversatorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Visuales de la carrera de Diseño, titulado Historia de la Infografía en Chile. El día de hoy contamos con nuestro expositor Gonzalo Morales, que es diseñador, magíster en estudios de la imagen y diplomado en tipografía y diseño de fuentes digitales, académico e investigador responsable del proyecto Historia de la Infografía en Chile, ganador del Fondart Nacional 2015 y actualmente dicta clases en nuestra Universidad UNIAC, Universidad PUC y la UDLA. Para el ámbito académico se desempeña como dibujante, historietista y compositor para cortometrajes y videojuegos. Les damos la bienvenida el día de hoy a todos nuestros asistentes y adelante, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias. Voy a compartir pantalla. Ya. Ya. Entonces, a ver, un segundo. Ya. Voy a ver que veo que está entrando un poco de gente, así que voy a... Ahí. Ya. Bueno, el comienzo de... Voy a dividir esta presentación en dos partes. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. A ver, una preguntita. Aquí en la parte... ¿Ven la presentación completa, no? No hay nada como... No hay ningún cuadro que les tape o algo así. Es que yo estoy viendo igual las cámaras, ¿no? Lo vemos Bueno. completo, Ya, completo, perfecto. completo. Ya. Entonces... como les contaba en un inicio, voy a dividir esta presentación en dos partes. La primera, como bien dice acá, es una breve introducción a la infografía, partiendo de la base de que la infografía igual es un concepto como bien, yo diría que ha sido como bien manoseado, por llamarlo de alguna manera, en el último tiempo. No es muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de infografía en términos generales. Hay como una noción porque es una palabra compuesta que da un poco a entender más o menos de qué se podría tratar. Sin embargo, eh, obviamente para definir una historia de la infografía, primero hay que definir qué significa exactamente infografía. Entonces, la primera parte de la presentación va a estar dedicada a eso. Am, voy a tratar de que esa sea la parte más breve. Y la segunda parte ya va a ser el transcurso histórico como tal de la infografía, ¿ya? En el medio nacional, particularmente en medios impresos. Creo que eso igual es importante destacarlo en el fondo para hacer una investigación histórica de este carácter que en general casi no tiene precedentes. Había que definir un periodo histórico acotado, digamos, que de hecho no fue tan acotado precisamente por lo que les decía, como no hay antecedentes de investigaciones sobre historia en infografía en Chile previas a esta, o al menos no dedicadas así como tan específicamente a este tema. Hubo que hacer un catastro que duró varios años, de hecho, de todo lo que había pasado históricamente en ese ámbito. Y bueno, en ese sentido, una manera de acotar un poco la investigación era dedicársela principalmente a medios impresos. Ya eso significa que la infografía digital, particularmente de los últimos años, no está considerada como dentro, o sea, es importante, evidentemente, sobre todo como consecuencia de esta historia, pero la investigación en sí está más dedicada al medio impreso, ¿ya? Eso incluye una serie de soportes muy diversos, ¿ya? Periódicos, eh, libros, textos, mapas, en fin. Entonces, partamos con una breve introducción de la infografía, más bien de la definición de qué es una infografía. Y esto evidentemente fue una pregunta que emergió de inmediato al momento en que me decidí a hacer esta investigación. Es importante considerar también que esta investigación fue en su momento mi proyecto de título cuando salí del pregrado. Después se convirtió en una investigación financiada por Fondart.
Y bueno, y así un poco fue robusteciéndose la investigación. Yo diría que es un proceso que todavía no está del todo cerrado, a pesar de que ya hay un primer ciclo que se cerró el año 2018. Más tarde les puedo compartir el link, de hecho, porque hay un resumen de esa investigación que está publicado de manera gratuita al que pueden acceder, que básicamente es un resumen de lo que les voy a contar el día de hoy, pero que igual puede ser valioso para ustedes en caso de que necesiten citarlo o algo por el estilo. O sea, si necesitan como información más concreta respecto de esto, en ese resumen escrito lo pueden encontrar. Entonces, normalmente yo hago clases de esto, por ejemplo, de infografía en el diplomado de infografía de la Universidad Católica, y parto siempre preguntándole a la gente, ya preguntándole al curso, ¿qué es lo que creen ustedes que es infografía? Obviamente toda la gente que se mete a estudiar infografía va con cierta idea de lo que es. Todos sabemos, yo creo, en alguna medida a qué nos referimos cuando hablamos de infografía. Y la mayor parte de las personas que intentan definirla dicen cosas como una información graficada, por decir, estoy tirando algo como muy ambiguo en el fondo, pero precisamente porque la palabra de por sí incluye, o sea, de alguna manera te está dando pistas muy concretas de a qué nos podemos referir. Sin embargo, esa es una definición bien ambigua, eh, y yo por lo general respondo con esta imagen, ¿cachai? Como les digo, como ya, si la infografía es información que está siendo graficada, en ese caso podríamos decir que, por ejemplo, esta pintura, que no sé si la conocen, es Las Meninas de Velázquez, podría ser una infografía también, ¿cachai? Como que es muy ambiguo referirse a la infografía como, como una información que está muy bien graficada para ser bien entendida, porque en el fondo en un territorio más concreto podríamos decir que cualquier imagen contiene en alguna u otra medida información y uno no puede saber, uno no puede meterse en la cabeza de la persona que generó la imagen para saber cuánto énfasis puso esta persona en que la información se entendiera o no, ¿ya? Pinturas como estas contienen un montón de información de por sí y están muy sofisticadamente representadas también, por tanto es difícil, y con esto trato de ilustrar en el fondo la dificultad que tiene definir la palabra infografía, y por eso hago tanto énfasis en esa definición al comienzo de mi presentación. Ahora, yo encontré, más adelante en la otra presentación les voy a mostrar la definición, por ejemplo, de la RAE, que es absurdamente ambigua, ¿ya? Sin embargo, en este proceso como de ir tratando de encontrar una definición un poco más concreta que me permitiera a mí, en un vistazo, entender si una imagen era una infografía o no, ya lo que iba a facilitar obviamente mi proceso de investigación posterior, me encontré con esta tesis de George, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia eso, pero Georg von Engelhardt, eh, que tiene esta tesis doctoral que se llama The Language of Graphics, ¿ya? Y lo que hace acá es muy interesante, hace como una suerte de taxonomía, ¿ya? Establece como una clasificación, una categorización de diferentes... de diferentes tipos de lo que él denomina recursos visuales, ¿ya? Hace como una suerte, de hecho, de ponderación de taxonomías que ya muchas personas antes que él hicieron, ya a lo largo de toda la historia, muchas personas trataron de definir cuáles eran los tipos de imágenes, cuáles eran los tipos de recursos disponibles a la hora de hacer, de graficar información en general, ya no solo información, sino que a la hora de reproducir imágenes, digamos. Y entonces Engelhardt lo que hace es que toma todas esas categorizaciones, las trata de mezclar, ya dice como, bueno, imagen equivale a esta otra, entonces las vamos a juntar en una pura categoría, y trata de hacer como una suerte de glosario definitivo de los recursos visuales que existen, ¿ya? Y parte hablando de una noción que me parece que a mí que es muy interesante para definir lo que es una infografía, que es los recursos visuales primarios, ¿ya? ¿Qué quiero decir con que sean primarios? O más bien, ¿qué quiere decir Engelhardt? Es que son recursos visuales básicos, por así decirlo, ya que están a la base de todo tipo de imágenes que pudieran hacerse después. O sea, como que todo tipo de imagen es en alguna medida, cabe en alguna medida dentro de las categorías que él plantea como básicas o primarias.
Entonces, dentro de esas categorías hay varias, ¿ya? De estos recursos visuales primarios. Voy a decirlos de manera muy resumida, ¿ya? Obviamente aquí van a haber muchos conflictos conceptuales, digamos, que no voy a tratar de resolver en esta presentación, pero que sin embargo Engelhardt desarrolla muy bien en su tesis. Pero básicamente voy a hacer un repaso de cuáles son estos recursos visuales que categoriza Engelhardt. Entonces habla de mapas, dice, estas son las definiciones de cada uno de estos recursos. ¿Ya? Los mapas son imágenes que representan visualmente un espacio territorial y reinterpretan su superficie geográfica a partir de un sistema métrico determinado. Su verosimilitud con la realidad fluctúa según su contenido, desde la fidelidad máxima en las proporciones a escala a distorsiones del espacio con fines comunicativos. Creo que no vale la pena, o sea, sabemos todos, todas, todes aquí, que un mapa, digamos, ya como a grandes rasgos, pero básicamente es una metáfora espacial del territorio, ya como en términos súper concretos, es una forma de representar el territorio a través de una metáfora con el espacio y los colores, ya, eso es un mapa, este es el típico mapa mundi convencional, ya. Ahora, hay muchos tipos de mapas, y no me quiero tampoco involucrar demasiado en esta noción, sobre todo porque ya existe la cartografía que ha procurado estudiar los recursos visuales disponibles en los mapas en sí mismos durante siglos. Por ende, no vale la pena que que la infografía, por así decirlo, se haga cargo del estudio de los mapas como en términos tan generales. Sin embargo, obviamente van a repercutir directamente en la definición de infografía, ¿ya? Entonces, están los mapas, están otros recursos visuales primarios, que están a disposición de la infografía, y es por eso que lo estoy mencionando en esta presentación, son las vistas esquemáticas. Estas, por cierto, son puras traducciones mías, ya la tesis original no está en español, por tanto, había que hacer como un trabajo medio filosófico, conceptual, respecto de qué era exactamente lo que estaba diciendo Engelhardt en su tesis, pero vamos rápidamente por acá. Vistas esquemáticas exponen la estructura física de un objeto que puede presentar diferentes grados de abstracción entre el realismo y la esquematización, pero siempre manteniendo su condición pictórica. ¿Ya? Entonces, aquí hay diferentes tipos de vistas esquemáticas. Yo le pongo este objetivo esquemático que no está originalmente en la tesis de Engelhardt, pero principalmente porque aquí hay un problema conceptual de la traducción del inglés al español, que tiene que ver con la diferencia entre picture, image y una serie de otras, yo diría sobre todo entre picture y image, pero hay muchas que son diferencias que aquí uno en el español no hace, y por ende yo trato de darle una definición un poquito más compleja, pero básicamente es esto, ya como en el fondo una presentación de un objeto que me permite verlo desde diferentes perspectivas de manera analítica, ya como que me permite desglosar sus partes, a veces de forma literal, como la imagen de abajo, que es una vista, lo que se conoce como una vista explotada, o a veces de forma más parecida, más verosímil a como lo percibimos a través del sentido de la vista, ¿ya? Como son las imágenes, por ejemplo, estas ilustraciones de carácter botánico, caben un poco en esta categoría. Después, siguiendo rápidamente, gráficos estadísticos sirven para mostrar y comparar cantidades. Para hacer esto se valen de la codificación de diferentes atributos visuales como la distribución espacial de los elementos, parcelaciones proporcionales de áreas, cambios de tamaño y color, entre otros recursos metafóricos. ¿Ya? Estos son gráficos estadísticos, ya el típico gráfico de torta, o por ejemplo este que seleccioné un poco al azar, pero que va en la misma línea en el fondo, donde cuando hablamos de recursos metafóricos nos referimos a que en este caso no es que, no es que una pelota gigante de artistas de rock va a ir a Lola. Mientras más grande es el círculo, nosotros entendemos que ahí se está estableciendo una relación no literal, por así decirlo, creo que me quedé un poco pegado, pero espero que se haya entendido todo hasta aquí, en el que uno entiende que aquí hay un recurso visual que intenta mostrar que mientras más grande es el círculo, más artistas de rock, por ejemplo, están dentro de la nómina, del cartel de Lollapalooza de este año en específico. Esto es un recurso propio a los gráficos estadísticos. Después, gráficos temporales se utilizan para visualizar el paso del tiempo según un parámetro secundario, establecen una relación metafórica entre la dimensión temporal y la dimensión espacial.
Esto es básicamente una forma compleja, complicada incluso yo diría, de hablar de una línea de tiempo. ¿Ya? Una línea de tiempo es básicamente un gráfico temporal, no siempre son una línea recta, y por eso pongo el caso de abajo, por ejemplo, pero básicamente es la misma idea, ya es el devenir del tiempo graficado de forma metafórica en una línea. Eh, Siguiendo, diagramas de vínculos son una representación gráfica cuya estructura se define según los enlaces que unen a diversos elementos en redes relacionales cerradas o abiertas que pueden fluir en un sentido determinado. No siempre fluyen, pero a veces fluyen. Y con esto me refiero particularmente a lo que entendemos de forma más como cotidiana como mapas conceptuales, ¿ya? Un mapa conceptual es básicamente un diagrama de vínculos, ¿ya? En el fondo hay elementos, están relacionados, y digo, a veces fluyen en un sentido o a veces no, porque a veces no. O sea, por ejemplo, en este caso hay flechas. Uno puede establecer que este elemento va hacia el otro elemento, ¿ya? O sea, hay una relación asimétrica. Pero no siempre es así. Hay mapas conceptuales en los que no hay una relación asimétrica entre los elementos, o a veces sí y a veces no, y eso también se puede considerar un diagrama de vínculos. Diagramas de grupo, ya estoy terminando esta parte, ya perdonen la demora, pero es que es interesante entenderlo para entender posteriormente cuáles son las imágenes que seleccioné y por qué las seleccioné para construir esta historia de la infografía, ¿ya? Entonces, diagramas de grupo son una herramienta visual cuya estructura se define por la integración y segregación de varios elementos en conjuntos. Un mismo elemento puede formar parte de más de un grupo a la vez. Este es típico el ejemplo de los diagramas de Venn, por ejemplo, en los diagramas de conjunto, como este que está a la derecha, es un típico caso de un diagrama de grupos en que un mismo elemento puede formar parte de más de un mismo grupo a la vez, ¿ya? O, por ejemplo, este que pongo acá a la izquierda, que es típico, así como representación de los grupos alimenticios, ya las pirámides, por ejemplo, alimenticias, cumplen un poco con esta lógica, pero que en el fondo es meter varios elementos encerrarlos, por así decirlo, en una misma categoría a través de diferentes códigos. En este caso, por ejemplo, se ocupa el color, ¿ya? Por ejemplo, los elementos saludables, en este caso alimentos saludables, están dentro del verde, ¿ya? Y eso ayuda un poco a definir, y no dentro del café, por ejemplo, que según esto es energía, ¿ya? En fin, como hay diferentes grupos, aquí uno podría caber la duda de si, por ejemplo, esa área roja que dice eat less, forma parte, o sea, aparentemente esos alimentos, por ejemplo, forman parte de dos grupos a la vez, o sea, en el fondo forman parte del grupo de la energía, que es este café, pero al mismo tiempo forman parte de su propio subconjunto que está en rojo. ¿Ya? Esos son básicamente diagramas de grupo. Después están los símbolos, acá siempre me agarro con la gente que viene del mundo de la semiótica, porque claro, metiéndose ya más concretamente en la semiótica, la diferencia entre símbolo, signo, índice, en fin, ícono es grande, pero acá no vamos a profundizar en esa discusión, ya voy a considerar todos esos como parte del mundo de los símbolos, ¿ya? Y digo, lo menciono porque estoy consciente de que existe esa discusión de origen susuriano, ¿ya? De Ferdinand de Saussure, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Que es un clásico, o sea, lo tengo muy presente, ya que para efectos de ese paradigma de pensamiento son cosas diferentes, pero aquí los voy a considerar todos más o menos dentro del mismo ámbito. Entonces, ¿qué son los símbolos? Consisten en la representación gráfica de un concepto en particular con un grado de síntesis que no facilita segundas interpretaciones. Puede estar conformado por uno o más objetos gráficos, pero un símbolo representa un solo significado. Aquí hay una variedad enorme de símbolos desde este lenguaje medio como estándar internacional, ¿ya? Hasta, por ejemplo, este que pongo acá abajo como de las cartas Pokémon, que en el fondo es lo mismo, ¿ya? O sea, la lógica es la misma. Cuando yo veo, por ejemplo, este signo, qué sé yo, de la maleta significa equipaje y se acabó. O sea, como que si entendiste otra cosa, hay un problema ahí de comunicación, pero finalmente lo que intenta hacer este recurso es expresar una idea muy concreta y que no se preste para segundas interpretaciones. O sea, eh, la peor pesadilla de la persona que diseña este tipo de iconos es que alguien vea la maleta y piense que es una tienda de maletas, por ejemplo. ¿Ya? Ese tipo de cosas pueden pasar, pero se escapa un poco de las posibilidades de la persona que
que lo diseña, digamos. Ahora, a lo que me refería en la definición en que pueden estar conformados por uno o más objetos gráficos, es, por ejemplo, el caso, déjame ver alguno, por ejemplo, el de la sección de arriba, el que está más a la izquierda y abajo, que tiene un paraguas, un guante y un signo de pregunta. Si el paraguas estuviera solo, uno podría decir tienda de paraguas. Si el guante estuviera solo, uno podría decir tienda de guantes, pero en el fondo con el signo de pregunta, el paraguas y el guante, uno logra interpretar, por ejemplo, que esto puede significar cosas perdidas, ¿ya? En el fondo, aquí hay varios, hay tres, yo diría en concreto, uno podría incluso desagregarlos más, podría decir que el mango y el paraguas son cosas diferentes, pero aquí hay al menos tres elementos gráficos que conforman un mismo símbolo y que en conjunto tienen un solo significado, ¿ya? Que en este caso es cosas perdidas, ¿ya? En fin, no quiero profundizar demasiado en esto porque, bueno, después están las tablas en las cuales no voy a profundizar por una discusión que es más conceptual también y que tiene que ver con una propuesta de Edward Tafte, que es uno de los grandes teóricos de la infografía, que a grandes rasgos dice que la tabla en realidad no es tanto un recurso en sí mismo, sino que más bien es un estilo de diagramación, en fin. El texto escrito, por supuesto, que también es un recurso visual en el cual tampoco voy a profundizar, pero es básicamente lo que están viendo acá. Esto es texto escrito, ya, insisto, esa discusión da para muy largo a qué nos referimos con texto escrito, pero eh, pero a lo que quiero llegar de todo esto, y aquí recién voy a involucrar ya la noción de infografía, es que habiendo analizado todos estos recursos que Engelhard reconoce como los recursos gráficos básicos, por así decirlo, podemos, y aquí es donde se pone interesante la cosa, podemos combinarlos entre sí, ¿ya? Y para mí, al menos para efectos de esta investigación que les voy a mostrar a continuación, una infografía es una forma estratégica de combinar diferentes recursos gráficos básicos para producir tipos secundarios de recursividad visual que van a permitir entender de mejor manera ciertos conceptos, ciertas ideas que son complejas. ¿Ya? Ahora, me parece súper interesante esto porque en el fondo esto deja fuera de por sí todo recurso gráfico básico que no esté combinado con otro para para explicar una idea compleja. Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Para mí esta noción es súper importante porque en el fondo estoy dejando fuera los mapas, que son solo mapas de esta historia de la infografía, ¿ya? Porque para mí un mapa es, si bien es un recurso visual súper valioso, pero si el mapa es solo mapa, entonces corresponde a una historia de los mapas, ya una historia de la cartografía en Chile. Y eso es un ámbito que se escapa mucho de mis posibilidades, digamos. O lo mismo para, qué sé yo, recursos visuales como, yo también podría hacer una historia de las líneas de tiempo, por ejemplo. Sin embargo, me parece que la línea de tiempo de por sí no tiene la complejidad necesaria para poder definirla como infografía, ¿ya? Entonces, para hacer un ejemplo más concreto, veamos estos ejemplos. Por ejemplo, aquí hay tres imágenes que a mi juicio sí se pueden considerar infografía para efectos de esta investigación. Por ejemplo, el mapa del metro, que me parece que ya está medio desactualizado. Ah, no, sí, está desactualizado, pero nunca tanto. Es un súper buen ejemplo de esto, ¿ya? Yo lo considero infografía porque es un mapa, efectivamente, pero combina una serie de otros recursos más que permiten a mí, que me permiten a mí vislumbrar cierta estrategia comunicacional que la convierte en infografía, ¿ya? Por ejemplo, hay un mapa, efectivamente, pero también hay un diagrama de vínculos, ¿ya? En el fondo aquí cuando vimos la definición de diagrama de vínculos, vimos que eran una serie de elementos que están conectados entre sí para definir ciertas vinculaciones relevantes. Esto es exactamente eso, ¿cachai? Como o sea, por ejemplo, la estación, no sé, Ciudad del Niño está conectada a Lovalle, pero no está conectada a Vicuña Maquena, ¿ya? O no directamente. Eso es un diagrama de vínculos, ¿ya? Que está asociado a una base que es un mapa y además hay un montón de otros recursos visuales asociados acá, ¿ya? Por ejemplo, hay un diagrama de grupos también, que es, por ejemplo, esas zonas creo que ya ni siquiera se utilizan, pero, por ejemplo, uno puede decir que todas estas estaciones forman parte del grupo H,
mientras que todas estas otras estaciones forman parte del grupo B, ¿ya? Eso es, en el fondo, una combinación de capas de recursos visuales que me permiten a mí establecer que aquí hay un carácter infográfico, ya que hay una pulsión infográfica que lo hace distinto, que lo hace más complejo y que en tanto lo hace digno de ser estudiado para efectos de mi investigación histórica. Y aquí hay un par de otros ejemplos más, por ejemplo, este que es de la enciclopedia de Otto Neurath, del proyecto Isotype, eh, donde aparece como una... Es un gráfico estadístico, en el sentido de que hay cantidad, es un gráfico temporal también, porque hay diferentes años. De hecho, los gráficos de barra es un súper buen ejemplo de un gráfico que es estadístico y temporal, por ende es un gráfico secundario, digamos, ¿ya? Un poco más complejo que los primarios. Pero además ocupa el lenguaje pictográfico, ¿ya? Ocupa el lenguaje del símbolo para, en este caso es icono, pero insisto, no voy a profundizar en esa discusión semiótica, pero en el fondo acá hay una misma imagen que incorpora recursos estadísticos, temporales y simbólicos, podríamos decir, ¿ya? Y quizá hay otros cuantos más, ya también podríamos decir que hay diagramas de grupo, en fin. O este que lo pongo también como para hacer un contrapunto, un poco para dejar en claro que la infografía no es por definición una herramienta seria o nada por el estilo, sino que, por ejemplo, este es el árbol familiar del pato Donald, y hay evidentemente un diagrama de vínculos, pero también hay también podríamos considerarlo un gráfico temporal, en el sentido de que no todas o sea, este mapa está de alguna manera diagramado para permitirnos a nosotros establecer que hay una generación que es más joven y otra generación que es más vieja, por ejemplo, ¿ya? Y eso en alguna medida que se genera a partir exclusivamente de la composición de las imágenes, en líneas, te permite a ti establecer que hay una relación temporal acá, que es como cualquier árbol genealógico, digamos, pero que para efectos de esta investigación también cabría dentro del ámbito de la infografía, ¿ya? En fin, así hay miles de ejemplos. Ya esto es un mapa, pero también es un gráfico, también es un diagrama de vínculos, también es un gráfico estadístico. En fin, ya hay una serie de recursos que cuando se combinan, ya yo diría que podemos entrar más de plano en el terreno de la infografía, ¿ya? Aquí imagínense, la cantidad de recursos visuales que están a disposición de algo así es gigantesca, y este es el tipo de imágenes que a mí me interesan, digamos, ¿ya? Y esto también, que es un clásico, ya que Edward Tufte, el mismo personaje del que le hablé hace un rato, considera que esta es la infografía más importante de todos los tiempos, ¿ya? Precisamente porque es muy sintética, sin embargo, es extremadamente buena comunicando lo que quiere comunicar, ¿ya? Esto, para que se hagan una idea, es una representación muy antigua de la campaña del ejército napoleónico a Moscú y cómo vienen de regreso. Entonces, esta línea como café claro, ¿ya? En el fondo es la cantidad de soldados que emprendieron el viaje y cómo fueron disminuyendo. Por ejemplo, si se fijan, hay una parte, yo no sé si pueden ver la manito de mi cursor, pero por ejemplo en esta parte, algunos del ejército se desvían, porque esto además está situado en un mapa, ¿ya? Esto tiene una lógica territorial. Entonces, por ejemplo, parten acá, algunos de los soldados se desvían para acá, y la línea negra es los que se devuelven. Entonces, algunos se devuelven antes. Después estos siguen acá, algunos se desvían, después estos que llegaron hasta acá, se devuelven y se suman en un momento dado, en este punto, a los que llegaron a Moscú y se devolvieron, ¿ya? Ahora, además, esto tiene aquí abajo un gráfico de las temperaturas. Entonces uno puede determinar, por ejemplo, que en cada bajada de temperatura radical murió una cantidad de soldados también, ¿ya? En el fondo aquí está dejando clara la importancia que tuvo el clima, por ejemplo, en las bajas de soldados que tuvo el ejército napoleónico en su viaje de ida y en su viaje de regreso de la campaña de Moscú. Bueno, y en fin, así hay una serie de información acá que es muy clara, ya que está desarrollada. Esto es de Charles Joseph Minard, un cartógrafo francés. Bueno, en fin, esto es un súper buen ejemplo de cómo a través de muchos recursos visuales, mezclados de manera así como inteligente, se puede lograr una buena infografía. Entonces, dicho esto, voy a pasar a lo que nos convoca ya más concretamente, que es la historia de la infografía en Chile, ¿no? Entonces, esta es mi investigación, que espero que se haya entendido bien hasta acá. Bueno, más adelante tenemos espacio de pregunta igual,
pero esta es mi investigación sobre la historia de la infografía, en concreto en Chile. Cómo este recurso se ha abordado en la historia de nuestro país y cómo esto está relacionado con una serie de conflictos culturales, políticos, sociales, en fin, cómo esto es un síntoma de ciertos procesos históricos, ¿ya? ¿Cómo es capaz de recoger eso? Esta es una investigación financiada por el Fondart del año 2015 y por eso el logo. Y bueno, procedo eh, con mostrarles. Bueno, ya definimos lo que es la infografía, ¿cierto? Esta parte está presentada así porque, bueno, para efectos del Fondar fue presentada de esta manera, pero en el fondo esta parte sobre qué es la infografía la acabamos de ver ya como que yo preparo de que quede medio pegado, pero espero que no haya sido grave. Entonces, esta era la definición con la que yo me topé cuando empecé esta investigación. Me parece que no la han cambiado, ¿ya? Lo cual me parece brutal, pero bueno, todos sabemos cómo opera la RAE en ese. Fíjense en la ambigüedad de la definición y por eso era necesario que yo hiciera la cápsula anterior, ya como definiendo lo que es la infografía, no me dice absolutamente nada. O sea, como hoy en día el 99% de las imágenes son generadas por computadora y no están ni cerca de ser todas ellas considerables infografía, ¿ya? Eh, Después la segunda sí que es como la ridiculez más grande, que es infografía, es una imagen obtenida por infografía. Y la tercera es representación gráfica que apoya una información de prensa. Yo diría que esta es la que más se acerca, pero le queda chica la definición. O sea, como que yo tengo muy considerado dentro de mi investigación que hay infografía que trasciende a la prensa también, ¿cachai? Como hay mucho más que la infografía de prensa para estudiar, ¿ya? De hecho, una de las razones que potencian esta investigación en un comienzo era tratar de vislumbrar cómo la historia de la gráfica en Chile se hacía responsable de haber llegado en algún punto determinado, que es muy reciente, ya particularmente en la década de los 90, ahí recién se fundan los primeros departamentos de infografía en Chile como tal y se empieza a ocupar la palabra infografía, ¿ya? Pero era evidente para mí que antes de que existan los primeros departamentos formales de infografía, había toda una historia que trazar que había permitido que se llegara a ese punto. Entonces yo quería saber cómo había ocurrido eso. Y bueno, ahí llegué a este personaje del cual ya le hablé, ¿cierto? George von Engelhardt, que me ayudó mucho a mí a precisar qué era exactamente una infografía, a pesar de que él no habla directamente de infografía, y ponía este ejemplo que ya les comenté. Eh, y este que también ya les comenté, un poco para... ya nos saltamos esta parte. Entonces, esta es mi investigación en términos generales. Este podríamos decir que es el índice. Si se fijan, acá yo pongo como una suerte de subtítulo que es de 1945 al 2015. Eh, ya les voy a explicar por qué considero desde 1945. ¿Ya? Puede sonar un poco arbitrario. Si no me equivoco, ¿cuántos años hay ahí? Si no me equivoco, son 70, ¿ya? 70 años de historia de la infografía. Sin embargo, habían ciertos antecedentes previos a 1945 y a eso me refiero con esta sección del índice a la cual llamo, voy a hablar de algunos antecedentes que son muy aislados entre sí, pero que permiten más o menos establecer de a dónde, cómo se empezó a gestar el carácter infográfico en las imágenes de producción nacional, ya particularmente, como mencioné en un comienzo, imágenes impresas. Ya eso es súper importante tenerlo en consideración, que esta investigación considera solo soportes impresos. Entonces, lo primero es introducción sobre esto. Esto no voy a profundizar más en cómo llegué a la conclusión de que era una infografía y cómo el concepto como tal, ¿cierto? ¿Por qué era importante hacer esta investigación? Todo eso está en la parte de introducción. Eso en este momento no está disponible así como... Porque la idea es que esto se convierta eventualmente en un libro, ¿ya? El libro no lo he publicado todavía porque el Fondart todavía me está tramitando para cerrar la primera etapa, no me han mandado desgraciadamente todavía
como el visto bueno, por así decirlo, del informe final. No sé por qué, ya, o sea, yo llevo años esperando respuesta, ni siquiera me han dicho así como esto está mal, sino que derechamente no me lo han mandado, pero da igual. Después viene esta etapa de prehistoria, que es todos estos antecedentes que yo les mencionaba, que están previos a 1945, donde según yo hay un punto de quiebre muy considerable, y antecedentes aislados. Después viene la etapa de 1945 en adelante, que es lo que yo menciono, revolución. Después crisis, que es el golpe de Estado y la dictadura. Después consolidación, que es ya la etapa post-dictadura. ¿Ya? Y bueno, hay una serie de subtítulos de los cuales voy a hablar a continuación. Entonces partimos por esta etapa, ya la prehistoria. ¿Qué es lo que estaba pasando en Chile en términos infográficos antes de 1945? Y estas son algunas imágenes publicadas a finales del siglo XIX, de hecho, lo cual es, yo diría, medio anecdótico, pero al mismo tiempo significativo, porque yo diría que estos son algunos de los primeros antecedentes de algo que podríamos considerar como protoinfográfico. ¿Ya? La imprenta en general llega a Chile de forma muy tardía en relación a otros países de Latinoamérica, y no solo llega de forma muy tardía, sino que además llega, o sea, estoy hablando de siglos de retraso, ¿ya? Sino que además llegan máquinas muy rudimentarias para lo que se está ocupando en otros países también, ¿ya? Sin embargo, por eso mismo, este tipo de imágenes son muy relevantes. Se preguntarán qué es esto. Estos son publicaciones que aparecían en periódicos y que estaban particularmente destinadas a hacer cierto como sistema pictográfico que permitiera establecer como una codificación para, esto es súper complejo lo que les estoy tratando de contar, pero básicamente lo que querían acá era establecer como cierto código para saber de manera rápida cuál, o sea, como quién era el dueño, por así decirlo, o cuál era como el root de cada uno de los predios, ¿ya? Del campo en Chile, en general. Entonces, o sea, de diferentes zonas, digamos, pero entonces, lo que hay acá es un sistema pictográfico que a mí me parece que es súper interesante de estudiar, porque da cuenta de alguna manera de la falta de referencias que existían en Chile en este momento de imágenes, ni siquiera infográficas, de imágenes en general, yo diría. Si se fijan, cada uno de estos símbolos está inspirado en una posición del cuerpo, ¿ya? Como que en el fondo carecían tanto de imágenes impresas en el país en este momento, que la única referencia que tenían, así como más directa, era el propio cuerpo de las personas para establecer como diferentes símbolos. Entonces, acá, si se fijan abajo, hay como unos ejemplos esto es como una suerte de clave Morse, pero como esta clave de las banderas que ocupan como en los aeropuertos. Es básicamente algo así, pero para definir cuál es el número de cada uno de los fundos. ¿Ya? Por eso, y esto se publicaba en el periódico a finales del siglo XIX. Esta es una de las primeras, de los primeros como afanes pictográficos, yo diría, que se ven en la historia de nuestro país, y por ende me parecen súper relevantes. Sin embargo, siguen siendo un ejemplo súper rudimentario por un lado y súper aislado, ¿ya? O sea, eran pocas las cosas de esta índole que se veían durante el siglo XIX, ¿ya? Eh, algunos, algunos antecedentes sí que es importante conocer de estos años. Uno, yo diría, la fundación de la SOFOFA. Ya la SOFOFA es la Sociedad de Fomento Fabril que ocurre en 1883 y es, yo diría, posterior a la segunda, perdón, posterior a la Guerra del Pacífico. Es como un afán de tratar de, digamos, reestructurar, por así decirlo, la oferta laboral chilena, porque claro, de salitreras, ya hay como una serie de procesos económicos de modernización que permiten que, o sea, que haya que reestructurar la economía local, y para ello se funda la SOFOFA, aunque como en un afán industrializador, aunque en realidad fue súper precario en términos de que la industria nacional de esos años, así como la manufactura, estaba igual consagrada por ejemplo, a hacer nuevos artefactos como
dedicados a la agricultura o a la minería. Entonces, en el fondo, el modelo económico chileno seguía siendo el de extracción de materias primas por sobre la manufactura de objetos vendibles, digamos, en una cultura de masa. Eh, entonces, digamos que es un primer antecedente, pero que todavía no alcanza a ser, digamos, como suficientemente modernizador para la economía local, ¿ya? Por otro lado está la reforma educacional de 1885, que este sí me parece un antecedente súper importante para la historia de la infografía en Chile, porque entre otras cosas, es un primer, es como una primera aproximación a la alfabetización total del país, ¿ya? O sea, al menos ese era como el objetivo principal de la reforma educacional de 1905, y permite, entre otras cosas, el surgimiento en esta época no existían los textos escolares como los conocemos hoy en día. Sin embargo, emerge el formato silabario, ya que me imagino que muchas de las personas que están acá conocen silabarios, probablemente se relacionaron en algún momento con el silabario hispanoamericano, ya que es un poco posterior. En esta época, por ejemplo, surge el silabario El Ojo, que también es uno de los más conocidos, que se conoce como El Ojo porque en la portada tenía un ojo, pero no se llama realmente así. Pero los silabarios emergen como en este periodo. Y es importante porque existen muchos tipos de silabarios en este periodo, ¿ya? Que como les decía, todos los esfuerzos de la educación del periodo estaban dedicados a hacer que la población aprendiera a leer de forma masiva. Sin embargo, habían ciertas materias que se tocaban de manera muy sutil en algunos de estos silabarios. Por ejemplo, hay un silabario que se conoce como el silabario biológico, que en el fondo te enseña a leer en el 90% de la publicación, pero al final deja un apartado en el que además te enseña un poquito de biología, por ejemplo. Y en ese sentido, habían algunos antecedentes interesantes. Fíjense, por ejemplo, el que tengo acá arriba a la derecha, que es como una suerte de curso de artes, ¿ya? O el que está al medio, que es como una suerte de curso de educación física, que estaba impreso dentro de un silabario, ¿ya? Era como, en el fondo, de manera muy anecdótica, se ponían ciertas temáticas que de manera así como bien artesanal trataban de comunicar ciertas. Esto ni siquiera venía acompañado muchas veces de imágenes, ¿ya? O sea, perdón, como de texto. Era difícil para la época combinar, por la precariedad en el fondo de la imprenta chilena, era difícil combinar imagen y texto en una misma página. Por ende, algunas de estas son muy crípticas, ¿ya? Pero si se fijan, es evidente lo que están tratando de explicar igual, o sea, como ejercicios por un lado, por el otro están tratando de mostrar ejercicios también, pero no físicos, digamos, sino que ejercicios de perspectiva, por ejemplo, ¿ya? Cómo se dibuja una alameda. Y ahí está la explicación con imágenes, ¿ya? Es un súper antecedente y en el fondo va a ser un primer síntoma de algo que yo fui descubriendo con el tiempo, y es que no hay ningún ámbito que haya sido tan relevante para la evolución de la infografía como el ámbito educativo, ¿ya? Sobre todo escolar, por una cuestión también un poco eh, no sé cómo llamarlo, pero hay como una suerte de sesgo histórico que yo creo que hoy en día ya se está un poco como rompiendo, pero en este periodo se consideraba que las imágenes eran una cuestión medio infantil, ¿ya? Como, bueno, los niños chicos necesitan aprender con imágenes, los grandes leemos novelas de puras letras porque somos serios y somos bacanes, qué sé yo. Eso es un paradigma que estuvo instalado durante mucho tiempo, ¿ya? Y que no es propio a Chile, sino que tiene que ver con una doctrina del Ut Pictura Poiesis, en la cual no voy a profundizar, pero que tiene que ver con una cuestión tradicional del arte, ¿ya? Como de tratar de separar, por ejemplo, la pintura occidental rara vez tenía letras, ¿ya? ¿Por qué? Precisamente por esto, porque había como una suerte de idea de que la pintura y la literatura debían ser artes separadas, debían encontrar como sus propios cenit, por así decirlo, aisladas la una de la otra, la letra, o sea, como el verbo y la imagen, ¿ya? Entonces, bueno, me estoy dando una vuelta muy larga para explicar una cuestión que es bien sencilla en el fondo, y es que el ámbito educativo fue central en la evolución de la infografía en Chile, precisamente por este sesgo que hacía que aparecieran más imágenes finalmente. Aquí abajo, las imágenes de abajo son de un curso ya que es un poco, esto no es escolar, ya esto ya es un poco más, es un saber un poco más avanzado, es un curso de zoología que, por cierto, se escribe con J,
o sea, se escribía con J en ese momento, no es que tuvo un error ortográfico terrible, sino que era el lenguaje de la época, para que tomemos consideración de lo antiguo de lo que les estoy mostrando. Ya esta publicación en particular es de 1915. Que son algunas de las imágenes ya un poco más, aquí ya empiezan a aparecer, ya entrado el siglo XX, empiezan a aparecer ya publicaciones dedicadas a entender ciertos procesos científicos, publicaciones sobre todo europeas, eh, pero que en el fondo es originario de el imaginario de la imagen en el medio local. Eh, ya, y mencionaba la SOFOFA un rato atrás porque en el fondo los afanes industrializadores de toda la primera mitad del siglo XX, sobre todo yo diría, sobre todo con el surgimiento de la Corfo en 1938, no, 39, perdón, en 1939 el gobierno de Pedro Aguirre Cerda va a fundar la Corfo, y ese sí que a mí me parece que es un acontecimiento significativo para la industrialización del país. Y ellos, muy conscientes de ello, van a publicar una serie de memorias corporativas anuales en las que van a mostrar, mira, este es el progreso del país en estos años. ¿Ya? Por ejemplo, la primera, esta que está acá con colores, es una memoria corporativa de la Corfo, algo que es totalmente, o sea, en esta época tener publicaciones a colores era una locura, ¿ya? No existía la imprenta a cuatro colores que conocemos hoy, la imprenta offset, ¿ya? La imprenta offset llega a Chile recién en 1962, entonces ver publicaciones a colores en esos años era porque en el fondo el gobierno le estaba aplicando una cantidad de recursos brutal a las memorias corporativas de la Corfo en el periodo de los años 40, yo diría, sobre todo. Y algunas de estas, de hecho, en blanco y negro, son, por ejemplo, memorias de la SOFOFA o de otras instituciones estatales pero que trataban de mostrar lo mismo. En el fondo había, durante la primera mitad del siglo XX, un afán muy modernizador ya del país, sobre todo porque estaban ocurriendo las guerras mundiales también. Entonces había que, de alguna manera, independizarse de la economía internacional y decir como Chile se la puede por sí solo. ¿Cachai? Entonces, mucho afán en mostrar la evolución, ¿cómo decirlo? Como el progreso económico del país a través de este tipo de gráficos. Y aquí hay un antecedente, algo que no había mencionado, que me parece que también puede ser importante, sobre todo para el surgimiento de los mapas en el país, como de los mapas masivos, es el terremoto de Talca de 1928. ¿Ya? El terremoto de Talca de 1928 va a hacer urgente como una nueva reestructuración de planificación urbana, por primera vez en el país, ya a cargo de Benjamín Vicuña Maquena, que en ese momento era intendente de Santiago. Y esa reestructuración, esa planificación urbana, va a ser fundamental en el fondo va a ser como el impulso que Chile necesitaba para que empiecen a emerger mapas ya como de las ciudades, ¿ya? Eso va a ser súper importante porque se van a inventar las guías de bolsillo, por ejemplo, que son básicamente lo que ahora nosotros hacemos con Google Maps, que en ese momento se hacía con unos libritos, ¿ya? Donde de vez en cuando se van a meter algunos recursos medio infográficos en esos mapas. Sin embargo, aquí esto me parece, este me parece un hito que es como, aquí yo digo que empieza, por así decirlo, la historia de la infografía en Chile, que es en 1941, ¿ya? Esta es la exposición retrospectiva de la enseñanza. Recordemos que el gobierno de Pedro Aguirre Cerda tenía, yo diría, dos grandes premisas. Una es la industrialización del país y la otra es su lema, que es gobernar es educar. ¿Ya? No sé si, o sea, es un lema súper conocido y, bueno, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda tuvo ese énfasis eminentemente educativo, ¿ya? Se inventan, entre otras cosas, las escuelas normalistas y, en fin, hay toda una revolución educativa en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Ya estamos hablando de entre el 38 y el 41, que es cuando muere, de hecho, Pedro Aguirre Cerda. Y en este contexto se hace en la Biblioteca Nacional una exposición que se llama Retrospectiva de la Enseñanza, donde se publican una serie de láminas que a mí me parecen que son derechamente infográficas. Ahora, lo que tiene interesante este hito en particular es que estas no eran impresas, ¿ya? Y si uno se pone a revisar los impresos de esta época, no hay nada tan sofisticado como estas imágenes, lo cual da cuenta de alguna forma de que no era que Chile, que la gente en Chile no supiera hacer imágenes. La gente sabía perfectamente cómo hacer imágenes interesantes, infográficas, complejas,
el problema era que la industria de la imprenta no daba el ancho, ¿ya? Y esta exposición es prueba significativa de eso, ¿ya? Tengo un montón de imágenes de esta exposición, y que son realmente como... o sea, yo cuando descubrí este archivo, no, de hecho creo que no lo había sacado nadie, está en la Biblioteca de la Educación Gabriela Mistral, y quedé así peinado para atrás, como se dice. Como que fue bien impactante, ¿ya? Como, porque si uno revisa libros no hay nada parecido a esto. Eh, Sin embargo, y esto lo hacían profesores y profesoras del país, ¿ya? Eh, Así que aquí hay un antecedente súper significativo en 1941, exposición retrospectiva de la enseñanza. Sin embargo, yo voy a considerar el periodo como de entrada de la infografía en Chile en 1945. ¿Por qué? Precisamente porque también el fin de la Segunda Guerra Mundial de alguna manera va a convertir a Latinoamérica en general, yo diría, en una suerte de territorio en disputa, ¿ya? Particularmente para Estados Unidos, ¿ya? Que Estados Unidos, en su afán un poco como eh, imperialista, derechamente, ¿ya? Va a tratar de, y en el contexto de la Guerra Fría, por supuesto, va a tratar, va a impulsar una serie de medidas intervencionistas en los países de Latinoamérica, que eso no es una invención mía, eso está en las actas, ¿ya? Una de esos acontecimientos importantes, por ejemplo, la llegada de, o sea, Walt Disney firma un contrato con el gobierno de Estados Unidos para hacer una serie de películas e imaginario cultural que va a tratar como de introducir en Latinoamérica precisamente a favor de los intereses políticos del gobierno estadounidense. ¿Ya? Y aquí se va a ver con mucha inocencia, digamos. De hecho, en la segunda película, el segundo largometraje después de Blancanieves, producido en la historia de la humanidad, es Saludos Amigos, así tal cual, se llama así, que es un largometraje donde van a haber personajes de Latinoamérica y está como muy tratando de ganarse, por así decirlo, a los países latinoamericanos a través de un imaginario muy estadounidense, finalmente, ¿ya? Y en la década del 40 eso va a tener una relevancia bien significativa, ¿ya? Como en la forma, en el estilo gráfico de los diseñadores, o sea, de los protodiseñadores, digamos, de los dibujantes chilenos, que van a ser quienes van a estar a cargo de la mayoría de las imágenes del momento. Ahora, al margen de eso, que ya les voy a mostrar algunas imágenes que van a mostrar claramente la influencia de los países, o sea, de Estados Unidos en particular, con su American Way of Life, ¿ya? Y en fin, todo ese imaginario de los años 50, sobre todo estadounidense. eh, Al margen van a estar pasando otras cosas. Después de los gobiernos radicales viene el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que entre otras cosas es el fundador de Carabineros de Chile, ¿ya? Y la década del 50 en ese sentido va a tener un imaginario muy centrado, entre otras cosas, en temáticas bélicas, ¿ya? En temáticas castrenses, militares, o al menos de instituciones de orden público, ¿ya? Por ejemplo, esta que está al comienzo, perdón, eh, es como una suerte de representación del edificio de Carabineros de Chile que aparecía en una revista, que es la revista oficial de Carabineros de Chile. O sea, tenían una revista, digo, me parece como súper significativo para este periodo entender lo poco habitual o sea, o más bien, lo habitual que era en ese momento consumir este tipo de información como materia como pan de cada día, o sea, como algo de interés público, digamos, cómo es el edificio de Carabineros de Chile, qué interesante. Eso pasaba en esta época, ya como estaba como instalado un poco este imaginario del orden público como algo de interés popular, ¿ya? Y al mismo tiempo emergen libros como el resumen de la historia de Chile de Encina y Castedo, por ejemplo, que es la imagen central, que también había mucho interés por ejemplo, en cómo se desarrollaban las campañas bélicas ya de la historia. Por ejemplo, está en la batalla de Placilla, un acontecimiento histórico que involucra a Chile y en el que se ponía mucho énfasis en representar, ya a través de este lenguaje muy cartográfico igual, pero que en el fondo hay toda una explicación de cómo transcurrió la batalla a partir de esta imagen. O, por ejemplo, por ejemplo, lo que está a la derecha, que aparece en unas memorias corporativas también ya derechamente de instituciones estatales, pero que hablan, por ejemplo, de
de materias que yo diría hoy en día no parece, o sea, difícilmente podrían tener como el carácter de popularidad que tenían en esos años, ya como por ejemplo distintivos de grados de oficiales y tropas del ejército, en fin. Entonces aquí ya, en esta imagen, ya muestro un poco más en concreto la influencia de las lógicas de consumo estadounidense en los años 50 en Chile, ¿ya? Particularmente con la introducción de ciertos artefactos de uso doméstico que en Chile no existían antes. Por ejemplo, la olla a presión, es algo que no tenía ningún presente en nuestro país. Licuadora, cuestiones que ni siquiera trascendieron tanto como las trituradoras de alimentos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en los Picapiedra aparecían, no sé si se acuerdan, como trituradoras de alimentos, pero yo creo, o al menos en mi experiencia, yo he visto poco éxito de esa tecnología en nuestro país, quizás hace algunos años atrás. Eh, Más, quién sabe, pero se trata de introducir ciertas como lógicas culturales y de uso de artefactos que eran muy propios a- al mercado estadounidense, ¿ya? Y bueno, el punto es que para introducir estos objetos que no tenían, insisto, precedentes en el país, se incluyen muchos, ¿cómo se dice esto? Como diseño instruccional, ¿ya? Como instrucciones que tratan de explicar cómo se ocupa uno de estos artefactos que en Chile nadie sabía cómo se ocupaban. Y por ende, emerge, o sea, como esta área de la infografía, yo diría que es el diseño instruccional, en el país, por supuesto. Aquí hay una serie, hay un compilado, hay muchísimos más de folletos que existen de ese periodo, sobre todo, yo diría, de los años 50 y de los años 60. Por ejemplo, el de la esquina inferior derecha es de los años 60, que se nota ya un poco más de sofisticación gráfica. Ahí ya sí aparece la imprenta offset, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, y algunos recursos interesantes. Ese de la izquierda, perdón, de la derecha abajo, me parece bien interesante porque ocupa un recurso que yo al menos no he visto en otras imágenes previas, que es el recurso de la vista fantasma, ya que es esta idea como de, se fijan, está la pared como carcomida, por así decirlo, para mostrar qué hay al interior de este artefacto. Es un recurso súper novedoso para el periodo. Ahora no resulta tan novedoso probablemente, pero no deja de ser significativo. O por ejemplo, en el de abajo a la izquierda, que ocupa el color, como estas capas de color, también de los años 60, como para mostrar, para hacer cierto énfasis de manera muy utilitaria. O sea, aquí esto no está pintado para mostrar cómo es efectivamente el artefacto, sino que está pintado para mostrar dónde tengo que fijarme. Eso es interesante igual, en este proceso. Y llegando a la década del 60, está una década muy revolucionaria. Después del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, hay una crisis institucional grande, ya como el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo igual va a pecar de populismo y no se va a comprometer con ninguna área como del espectro político nacional, lo cual va a traer una rotativa ministerial terrible y va a poner a Chile o sea, como en una crisis política bien grande, que va a permitir el surgimiento de tres grandes coaliciones, por así decirlo, que siguieron intactas hasta hace no mucho tiempo atrás. La izquierda, el centro y la derecha. Va a tener a finales de la década del 50 y principios de la década del 70. Me refiero precisamente a Alessandri en representación de la derecha, posteriormente al gobierno de Frei Montalva en representación del centro, y finalmente el gobierno de Salvador Allende en representación de la izquierda. Ya cada uno de estos va a tener su proceso, por lo tanto la década del 60 va a ser como bien interesante en términos políticos en Chile. Obviamente el gobierno de Alessandri de alguna manera va a permitir un mayor acceso a la cultura estadounidense en Chile. Ahí es cuando más, por eso también emergen tanto esto que le mostraba recién, como el acceso a nuevos artefactos en el panorama local, pero también va a permitir otras cosas, como por ejemplo, aquí ya se nota más la influencia de Walt Disney de las que le hablaba hace un rato atrás. La década del 60 va a ser una década particularmente importante para los historietistas en Chile. Personajes como Temo Lobos, del Mampato, o Alberto Vivanco, o Herbie, son personajes, o sea, hay como los dibujantes chilenos, yo diría, tienen una década de esplendor en la del 60. Pero además hay algo que aquí es súper importante considerar y es la llegada de la televisión a Chile, ¿ya? Cuando llega la televisión a Chile, las revistas sobre todo y los periódicos también
se ven enfrentados a un medio que aparentemente era mucho más atractivo y había que hacerle la pollera, o sea, había que hacerle competencia a la televisión. Eh, por lo tanto, emergen algunos soportes muy atractivos, sobre todo para, yo diría, para el público infantil de la época, pero no exclusivamente para el público infantil, como por ejemplo los álbumes de lámina, ¿ya? Salo y Mundicrom son dos empresas que se gestan en este periodo y que en un principio tenían un afán súper educativo, ya después ya, por ejemplo, en la década del 90 los álbumes eran de cualquier cosa, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, qué sé yo, pero en este periodo los álbumes estaban como consagrados a materias educativas, sobre todo porque querían introducirse al mercado con ese afán, digamos, o sea, como, hey, aquí tenemos la papita, olvídense de la televisión, los álbumes de lámina son lo que la lleva, ¿ya? De hecho, se vendían al interior de colegio, eso me parece como súper, o sea, iban personas de Salo, por ejemplo, y se metían a tu sala de clase y decían, bueno, trajimos los álbumes de lámina, quien quiere, ya, pum. Eso ocurría ya en esta época, ahora es impensado, pero eso ocurrió en algún momento. Y también otro soporte que es muy propio de esta época es los suplementos de periódico. Los suplementos de periódico antes de esto no existían. Ahora te llega el diario a la casa y viene así un alto de, sobre todo los fines de semana, así un alto de revistas al interior. Eso es de los años 60 también. Y tiene que ver con esta misma dinámica como de hacer una cosa más didáctica. ¿Ya? Esto, por ejemplo, esto que está aquí abajo, es una imagen de la revista, ¿cómo se llama? Uy, no me acuerdo, pero es un suplemento del periódico del Mercurio en particular. ¿Ya? Creo que es la revista del domingo, no, esa es como actual. Bueno, de ahí les doy el nombre, la verdad es que ahora lo olvidé, pero básicamente un suplemento de periódico misceláneo, ¿ya? Que trata de explicar ciertas cosas con más, como sin esta urgencia contingente que tiene el grueso del periódico, ¿ya? Y por eso también se dan el tiempo de hacer imágenes un poco más sofisticadas, con más colores, más atractivas, tratando temas misceláneos, divertidos, digamos, para la población de la época. Esta la pongo en grande porque me parece fascinante. Esta es de la revista Ercilla de 1964. Lo que hay acá es la evolución de los partidos políticos desde que se gesta, o sea, en toda la historia de Chile. Entonces, cómo los pipiolos se dividieron y se convirtieron en el Partido Radical, qué sé yo, o sea, como dije, esos nombres por decir nomás, no tengo la claridad histórica al respecto, no me sé este mapa de memoria, eh, pero acá tenemos una imagen que a mí me parece fascinante, porque muestra toda la historia de los partidos políticos en Chile hasta la elección de 1964, que está dividida entre las facciones que apoyan a Allende, a Durán y a Frei, de quien sale finalmente victorioso Frei Montalva. Allende después obviamente sale victorioso también, pero ya en la década del 70. Eh, este es como, lo pongo un poco como para ejemplificar ya el grado de sofisticación que alcanzó en los años 60 la gráfica infográfica, yo diría, en Chile. Y aquí pasa algo que es bien interesante, ¿ya? Al final de la década de los 60 hay en Chile eh, se, se- se fundan en Chile las cuatro primeras escuelas de diseño, ¿ya? Particularmente por la llegada de un personaje clave para la historia del diseño en Chile, que es Guy Bonciep. Guy Bonciep va a ser un profesor de la escuela de Ulm, que va a ser invitado en primera instancia por Tomás Maldonado a hacer una charla. Tomás Maldonado es un personaje que es argentino, pero que fue director de la escuela de Ulm. Y en un momento lo invitan, vuelve a Buenos Aires, e invita a Guy Bonciep a dar una charla. Y en esa... Ah, no, perdón. Llega Tomás Maldonado a dar una charla en Argentina y los estudiantes del centro de alumnos de arte y oficio en la escuela de la Chile van a visitarlo y dicen que ya le había llegado como la información de la existencia del diseño en otros países y le dicen, queremos fundar las primeras escuelas de diseño en Chile. Y Tomás Maldonado les dice, no se preocupen, al año que viene, Guy Bonciep, que es un profesor de la escuela de Ulm, está citado para llegar a Chile y él les va a ayudar en ese cometido. Guy Bonciep llega a Chile a participar del INTEC, que es el Instituto de Desarrollo Tecnológico, llamado en primera instancia por Frei Montalva y continuado después en el gobierno de Salvador Allende. Gibbon Search va a traer ideas totalmente refrescantes, yo diría, para el escenario local. En este periodo se fundan, insisto, las primeras cuatro escuelas de diseño de Chile, que son la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile, la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, la Escuela de Diseño de la Católica de Valparaíso y la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso. Esas cuatro van a ser las primeras a finales de la década del 60
y van de alguna manera a institucionalizar el diseño como disciplina ya formal en el panorama local. Y lo que es interesante de este periodo es que se va a desarrollar una gráfica que es mucho más esquemática, que es mucho más racionalista, más matemática, más fría incluso. Ya algunos historiadores del diseño describen el diseño estadounidense de la época como diseño caliente y el diseño europeo de la época como diseño frío, ¿ya? Y viendo las imágenes queda claro por qué, ¿ya? O sea, es como hay un afán mucho más como de producir esta gráfica racionalista objetiva, ¿ya? Como sin afán persuasivo, como lo tenía la gráfica estadounidense. Y, eh, y aquí se van a desarrollar una serie de proyectos interesantes, como los pictogramas, por ejemplo, de la UNTAC 3, que no llegaron a aplicarse nunca por la dictadura militar. Pero que era un sistema pictográfico muy a la usanza europea, ya como muy en línea con proyectos como la Helvética, digamos, ya que es quizá uno de los proyectos más conocidos del proyecto modernista, racionalista europeo en términos de gráfica. Eh, si se fijan, aquí toda la gráfica es muy racionalista y lo que me parece a mí más interesante de esto es que esto trasciende incluso al golpe de Estado. ¿Ya? Cuando ocurre el golpe de Estado, obviamente la dictadura trata de borrar todo el imaginario gráfico de la izquierda en Chile. Se queman millones de libros, afiches, se borran murales, de todo. Pero una de las cosas que perpetúa, o sea, como que trasciende a ese cambio, es precisamente este tipo de gráfica, que se funda con un origen muy socialista y que sin embargo trasciende precisamente por la objetividad que proyectaba, ¿ya? Porque parecía no tener ningún compromiso político en lo gráfico. Y si se fijan, hay ciertos, eh, hay ciertos proyectos que ya bordean como lo ridículo, yo diría, como de lo matemático. Por ejemplo, este mapa que está como justo al centro, que es innecesariamente geométrico, ¿ya? Sin embargo, estaba muy instalada esta idea como de la objetividad en el periodo, y bueno, se produjeron imágenes como esta que, insisto, se siguieron produciendo con la misma idea ya en dictadura. O por ejemplo, el que está más abajo, que me parece a mí también como súper anecdótico, súper, o sea, como interesante, que es los primeros manuales del metro en Chile. ¿Ya? El metro se empieza a gestionar en 1970, pero se funda en 1975. O sea, está justo en este periodo, o sea, como antes y después del golpe. Y, eh, y es interesante porque también involucra como una lógica ya más esquemática, más matemática, pero con cierta, por ejemplo, no se alcanza a ver muy bien, pero en la imagen de abajo hay globos de texto que son muy del cómic. Entonces mezclan como estos dos lenguajes que uno diría como, ¿cómo pasó esto? Bueno, la década de los 60 en Chile, pues. Entonces tiene como un lenguaje muy matemático, muy esquemático, con esta perspectiva media alocada igual, pero con cierta referencia al lenguaje del cómic, que tenían que ver en el fondo con que la mayoría de los dibujantes del periodo accedían al dibujo por medio de las revistas. Bueno, estos pictogramas también que son clásicos, ya que ahora como que se está tratando de volver, bueno, yo no ando en metro hace como un año ya por la cuestión de la pandemia, pero como que ahora recién se está volviendo a incorporar esta idea de los pictogramas en las estaciones de metro, que durante muchos años fue un clásico. En fin, un montón de esquemas vinculados a explicarle a la gente cómo funcionaba el metro. Imagínate, o sea, cuando el metro llegó era una idea totalmente loca, nadie entendía muy bien de qué se trataba, pero y requerían este tipo de publicaciones. Eh, Finalmente tenemos el periodo de la dictadura. Por supuesto, en dictadura hay una crisis grande, entre otras cosas, porque obviamente para el afán político de la dictadura era importante, o sea, más bien eh, se abrió mucho más, o sea, como que le daba un poco, no tenía ese enfoque industrializador que tenían sobre todo el gobierno de la Unidad Popular. En el gobierno de la Unidad Popular se hicieron muchos artefactos en Chile, ya, o sea, se hacían televisores, se hacían refrigeradores, se hacía auto incluso. El único auto diseñado y fabricado en Chile en nuestra historia es el Yagán, que es toda una anécdota, yo diría. Un auto que estaba pensado como para ser de bajo presupuesto. Había un montón de proyectos industrializadores en esa época, ya vinculados a la Junji, por ejemplo, mobiliario para jardines infantiles, eh, proyectos por ejemplo, hay un proyecto son cucharas que se hacían para medir la leche que se entregaba en los consultorios.
puros diseños de ese periodo de la Unidad Popular. Sin embargo, obviamente con la dictadura se empiezan a privilegiar los productos del extranjero, y ello también involucra eh, a las editoriales, por ejemplo. Empiezan a llegar muchas editoriales extranjeras, yo diría sobre todo españolas y en segunda medida mexicanas y argentinas, y por ende hay como una suerte de menor cantidad de publicaciones con este nivel de desarrollo en Chile. Sin embargo, todavía las hay. Particularmente yo diría que la editorial Gabriela Mistral, que es la editorial en la que se convirtió la editorial Quimantú. La Quimantú era la de la Unidad Popular, la editorial del gobierno de Salvador Allende, y obviamente en dictadura eso se corta de plano, se cambia todo el tipo de publicaciones, y se convierte en la editorial Gabriela Mistral, que hacía publicaciones, yo diría, sobre todo de corte científico. También un poco como para tratar de dejar atrás esta idea como que era muy propio a la Quimantú, como de la difusión de temas de orden político, filosófico, como de tratar de hacer pensar a la población. Sobre todo en el ámbito de las humanidades, estas publicaciones de la dictadura todavía tenían un afán como educativo, pero mucho más científico, ya no tan humanista, digamos. Y, eh, y bueno, se perpetúan ciertos como lenguajes igual muy científicos. Fíjense en el mapa de la izquierda, que tiene como estos pictogramas así súper matemáticos. Por otro lado, tenemos la revista GeoChile, que no es de la editorial Gabriela Mistral, pero que también muestra un poco este afán como muy científico del periodo de la dictadura. Perdón, ya creo que estoy bien. Ya estoy, voy a ir cerrando. Pero yo diría que de todas estas publicaciones, lejos, la más importante, a mi juicio, es Icarito, ¿ya? Icarito es una publicación que, al margen de lo que estaba pasando con la editorial Gabriela Mistral y con este afán científico, también refuerza el afán científico. Sin embargo, yo diría que es la que se ve menos afectada por la llegada de estas editoriales extranjeras, ¿ya? Principalmente también porque tenía el apoyo de Copesa finalmente, o sea, como bueno, no estrictamente, pero en el fondo estaba al amparo de la Tercera, ¿ya? Que en ese momento se llamaba la Tercera de la Hora, y nada, pues, en Icarito pasaron cosas importantes. O sea, fíjense en la sofisticación de la gráfica del periodo en relación a... Icarito se funda a finales de los años 60. Sin embargo, yo diría que el periodo de los años 80 y 90 son quizás las etapas más importantes de esta revista, ya que va a ser o sea, que va a instalarse así como de manera muy importante en el imaginario del ámbito educativo local. O sea, era como... Icarito en el momento era el equivalente a Internet, ¿ya? O sea, era como de donde sacabas toda la información. Probablemente Icarito, y también, para ser justos, las láminas Mundicrom, ¿ya? Que también son un antecedente importante de la época. Y, obviamente, los atlas del Instituto Geográfico Militar, que por razones obvias, el gobierno de la dictadura va a invertir un montón de plata en el Instituto Geográfico Militar por razones geopolíticas, pero el Instituto Geográfico Militar, además de producir mapas eh, enfocados como a temas más serios, también va a tener como un departamento dedicado al ámbito educativo, sobre todo porque también en dictadura hay que considerar que hay muchas reestructuraciones geopolíticas también, ¿no? O sea, como se cambian los nombres de las comunas, en fin, una serie de cambios que había que comunicar a través de los atlas, y por eso hay como una suerte de auge también en la década de los 80, sobre todo, del atlas educativo, ¿ya? Y finalmente, la consolidación de la infografía en el país. Ya en postdictadura se fundan, como les mencionaba al comienzo, los primeros departamentos de infografía en el país. ¿Ya? Esto ocurre principalmente en los periódicos El Mercurio y La Tercera, a raíz de un hito, de un acontecimiento que es quizá el más relevante de todos, que es la Guerra del Golfo. ¿Y por qué la Guerra del Golfo fue tan relevante en 1991? Porque es el primer conflicto bélico, es la primera guerra que es representada al día, o sea, como de manera muy contingente a través de la televisión, ¿ya? La televisión ahora podía registrar qué es lo que estaba pasando en la guerra en tiempo real, y por ende los periódicos entraron como en un periodo de crisis también. Dijeron como, chuta, si la tele es capaz de mostrar esto en tiempo real,
la información que nosotros podamos dar de aquí a mañana no es tan relevante, ¿cachai? Como que ya saben eso. Entonces, ¿cómo nos las arreglamos nosotros para mostrar ciertas cosas que la televisión no puede mostrar? Y empiezan a desarrollar un lenguaje más esquemático, ya como demostrar, por ejemplo, esta imagen, la primera de todas, que está en blanco y negro, ya, que es, por ejemplo, cómo es el misil, ¿cachai? O cómo se desarrolla el conflicto ya en términos más concretos, para dónde van, de dónde vienen, cosas que en el fondo no se podían mostrar tan fielmente en la televisión. Y para ello traen, entre otras cosas, hay que pensar que ya es post-dictadura, por ende, transición, digamos, por ende, llegan también muchos profesionales que habían estado o exiliados en el extranjero, o que derechamente ya consideraban que, o eran hijos de exiliados, por ejemplo, y consideraban que ya era un buen momento de volver a Chile, y por ende llegan muchos personajes con ideas muy renovadoras al país también en la década del 90, ¿ya? Lo cual va a ser obviamente súper significativo. Aquí ya está instalado también por ejemplo, la gráfica a través de computadoras, ya que los computadores llegan a Chile a mediados de la década del 80 y de manera muy sutil igual, pero ya en la década del 90 se empiezan a desarrollar como una suerte de estándar metodológico de la gráfica. Y si se fijan, entre 1991 y 1995, que es todo el periodo de la mitad de arriba, de las dos franjas de arriba de esta imagen, hay un salto gigantesco, ¿ya? En 1992 se fundan por primera vez los departamentos de infografía como tal. Llega la palabra infografía a Chile, algo que no existía. Antes de la década del 90 nadie hablaba de infografía en Chile, ¿ya? Y empieza a evolucionar hasta un punto en el que ya, por ejemplo, las que están más abajo corresponden a infografías de gente que hasta el día de hoy trabaja en los departamentos de infografía de los periódicos y que se han ganado premios internacionales. Hay experiencias formativas ya en el medio local, o sea, existe, por ejemplo, el diplomado de infografía, hay charlas de infografistas, y se tocan temas más misceláneos también, ya, por ejemplo, el que está abajo, que es de Juan Pablo Bravo, es el Festival de Viña del Mar al ritmo del monstruo, y muestra, por ejemplo, la cantidad de artistas según su categoría, según su música, en el panorama local, y bueno, en fin, una serie de infografistas importantes que trabajan hoy en día en el medio local, no solo en periódicos. De hecho, nos acompaña en el público Marcelo Cáceres, que es un infografista, a quien le mando un saludo, que también, que yo diría que es, por ejemplo, uno de los personajes que al día de hoy trabaja en infografía formalmente y no necesariamente en periódicos, sino que también para empresas privadas, para proyectos de organizaciones gubernamentales, en fin, como que hoy en día la práctica infográfica está mucho más extendida, ¿ya? Hay un periodo, sí, que hay que mencionar, que es sobre todo al principio de la década del 2000, en el que, obnubilados por el potencial que tenía la gráfica, sobre todo tridimensional, empiezan a hacer unas experimentaciones que dejan mucho que desear en términos infográficos. Y se llaman infográfica, por ejemplo, esto pertenece a la revista Latitud 33, que es una revista de principios de los 2000, que si bien tiene un carácter muy misceláneo, tenía incorporado una sección que se llamaba infográfica, y mostraban este tipo de imágenes, que uno puede decir, claro, muy atractivo y todo, pero dejan harto que desear en términos informativos. O sea, un gráfico de barras convencional es mucho más efectivo que este gráfico de barras en 3 dimensiones. Sin embargo, se atraviesa por ese proceso más experimental y se va eventualmente a una gráfica un poco más cohesionada, ¿ya? Aquí ya hay proyectos que trascienden un poco a la prensa, sin embargo, que ya fueron influenciados por esta sofisticación del que más adelante se transforman en las guías, ahora es de Copec, ¿ya? Que son estas típicas guías de rutas turísticas, donde, que esta imagen de acá arriba, ¿ya? Donde se empiezan a explicar ciertos procesos que son más misceláneos, más de orden turístico. Esta que está acá abajo corresponde a lo que era LAN Chile y ahora es LAN, que es un no sé cómo hacer, como salvarse de, bueno, evacuar en caso de accidente, o por ejemplo el mapa del Transantiago, que por más que uno pueda decir como no se entiende nada o qué sé yo, es un esfuerzo súper, súper significativo y gigantesco de introducir la infografía en políticas públicas, ¿ya? A través de este mapa gigantesco que trata de explicar cómo funciona todo el Transantiago a partir de estas líneas de colores. Entonces, no deja de ser interesante entender la infografía desde esta perspectiva.
Y con eso concluyo, perdón por la demora, pero muchas gracias y dejo abierto el espacio para preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a revisar, a ver si tenemos dudas, consultas. Voy a dejar de compartir, por si acaso, bueno, después puedo volver a Sí, compartir si no hay quieren ver problema. alguna imagen. Por el momento no contamos con ninguna duda, ninguna consulta, pero me gustaría invitarlos a todos quienes están viendo esta actividad mediante nuestro chat de Zoom como nuestro chat de Facebook. Pueden ir escribiendo todas las dudas y consultas que puedan No surgir. sé si está por ahí la gente de UNI. No tengo muy claro cómo funciona acá. Si pueden dejar, me Sí, imagino. Quizá pueden ir tendría escribiendo micrófono. todas sus dudas y consultas. Bueno, si alguno también quiere levantar la mano quizás y realizar la pregunta directo. Bueno, por acá Sandra nos comenta excelente charla, se agradece la información tan relevante. Gracias, leo los comentarios ahí. Excelente charla. Se agradece el apoyo. Les voy a dejar en el chat eh, la, el vínculo, el resumen de esta investigación, ya que si bien es bien acotado, igual yo creo que a más de alguien le podría llegar a servir para si actualmente en otra investigación o algo por el estilo. Ya, aquí estoy leyendo algunas preguntas. ¿Cuáles son las características y parámetros de la infografía en el año 2020? Yo diría dos cosas. Primero que todo, es como medio es medio difícil mirarlo en perspectiva histórica. En general, para quienes trabajamos con historia, tratamos de tener cierto nivel de distancia, por así decirlo, histórica, para emprender un análisis como tal. Uno puede sacar ciertas conclusiones, sin embargo, obviamente nunca van a ser del todo, o sea, son sesgadas, digamos, porque uno pertenece a determinado contexto, no tiene total claridad de qué es lo relevante en la actualidad en términos históricos. Sin embargo, bueno, y otra cosa que quisiera manifestar al respecto es que, como les decía hace un rato, la, la investigación está centrada sobre todo en el papel de la infografía en impresos, precisamente porque yo siento que ahora ya estamos, claro, como en en una nueva etapa más consagrada a lo digital, sobre todo. ¿Ya? En ese sentido, lo que está pasando ahora, a mí me parece súper interesante porque en el fondo la infografía está, entre otras cosas, convirtiéndose en un medio que es relevante, por ejemplo, para las redes sociales. ¿Ya? A mí siempre me preguntan cosas como, por ejemplo, Pictoline, no sé si la conocen, que si bien no es chilena, es como un súper buen ejemplo de cómo la infografía está tratando de tomarse estos espacios que son súper misceláneos, son súper como de esparcimiento, pero al mismo tiempo tienen un afán educativo. Y creo que en ese sentido la imagen es, por supuesto, una forma eh, súper interesante porque precisamente las redes sociales tienen esta lógica un poco como de la rapidez, o sea, como que yo voy scrolleando, como se le dice, o sea, deslizando eh, la pantalla de manera muy rápida, por lo tanto, que una imagen sea capaz como de contener mi atención, eh, es algo como súper destacable, yo diría, de este periodo. Entonces, si bien que cae como fuera de mi investigación, porque es ya habría que hacer otro análisis respecto de la historia como de la infografía en medios digitales, yo diría que ahí hay algo bien significativo también como o sea, estamos en una era que es revolucionaria para la imagen en general, yo diría. ¿Ya? Esto que les mencionaba hace un rato de que durante muchos años se pensaba que imágenes y textos debían ser cuestiones como totalmente separadas la una de la otra, o más bien que las imágenes con texto pertenecían al ámbito infantil. Esa es una noción que ya yo diría que se está diluyendo a pasos agigantados precisamente porque ahora todos estamos sometidos al estatuto de la imagen en las redes sociales. Entonces yo diría que eso es como bien característico, o sea, como que se está expandiendo a pasos agigantados la infografía, yo diría, de este tipo de temáticas más variadas, ya en el contexto actual. Y eso me parece súper valioso como de ser analizado igual, pero es súper amplio. Em, Espero que, es bien ambigua igual la respuesta, pero espero que dé ciertas nociones de hacia dónde va, yo creo, la infografía hacia el futuro, que de todas maneras es difícil establecerlo. Em, ¿Cuál es el campo laboral en Chile y el extranjero para un diseñador especializado en infografía? Bueno,
eso también es interesante de analizar. Yo, por ejemplo, ahora estoy viendo, bueno, en la prensa yo diría que el campo laboral más grande, por así decirlo, o más bien más robusto en términos de que está súper bien institucionalizado. O sea, como que los periódicos tienen departamentos de prensa que se llaman departamentos de infografía, ¿ya? Y eso está, y yo diría que ahí obviamente hay un campo laboral que tampoco es tan grande, ¿ya? Pero existe, y también hay hartas como empresas privadas, yo diría, sobre todo, que están, nosotros en el diplomado de infografía hemos tenido alumnos de, por ejemplo, hace poco tuvimos alumnos de la CEPAL, por ejemplo, que es como un organismo institucional así como muy estadístico, yo diría, ¿ya? Que requieren mostrarle así como a sus trabajadores cierta información que es relevante. Hay harto, o sea, como en ese tipo, sobre todo yo diría como en instituciones que ocupan gráficos, o sea, como que tratan de hacer análisis de datos complejos y tienen que hacerlo, como que difundirlo dentro de la empresa. Hay harto, es un trabajo como más freelance la mayoría del tiempo, pero ese tipo de cosas están pasando. Ya yo diría que ahora más que nunca también. eh, Catalina Hildebrand, que para mí es todo un caso porque también yo obviamente, o sea, como en esta investigación yo también trataba de buscar, por ejemplo, referentes femeninos de la infografía, y la verdad es que en términos históricos hay pocos, ¿ya? Como hacia el pasado. Sin embargo, ahora hay toda una generación de mujeres también que se están haciendo cargo de la infografía, y yo diría que el caso de Catalina Hildebrand es uno interesante porque ella trabaja para reservas nacionales. Ya es una cabra muy joven, más joven que yo, de hecho, yo creo. Y que soy bastante joven. Pero, ella trabaja, por ejemplo, para parques nacionales, como para explicar los mapas, dónde se sitúan ciertas especies. Es súper interesante su trabajo. Yo diría que ahí, por ejemplo, hay otro nicho como de instituciones públicas, de servicio público, que también están requiriendo de la infografía con este afán educativo. Después, bueno, algunas felicitaciones, muchas gracias. Ahí ya le mandé mi saludo a Marcelo Cáceres, que es un prócer de la infografía local. Más agradecimiento, muchas gracias a ustedes. La infografía nos permite entregar contenidos transversales sin discriminación cultural, social y económica, lenguaje universal que traspasa fronteras de todo tipo. Es posible dejar en este chat una bibliografía básica o autores para revisar que sean base para la investigación de infografía. Sí, yo creo que, o sea, bueno, yo tengo dos artículos dedicados particularmente a eso. Uno es el que ya les mandé hace un rato, está un poquito más arriba, lo voy a volver a enviar, que es el resumen de mi investigación, como en términos más generales, y tengo otro que está publicado déjame buscarlo, que está en la revista chilena, chilena de diseño, creo que se llama, que es una revista de la Universidad de Chile. Sí, revista chilena de diseño. Ahí no me acuerdo exactamente cuál es el número, pero estoy seguro que tengo lo voy a buscar en este rato, pero si no, después lo pueden buscar. Voy a dejar el link de la revista, como en general, porque no lo he encontrado. O sea, no sé exactamente cuál es el número en el que publiqué, pero ahí publiqué un artículo sobre el periodo previo a 1945, como cuáles fueron como los primeros antecedentes que permitieron que el diseño, o sea, como que fueron antecedentes relevantes para la gestación de una historia infográfica en Chile. Ahí van a encontrar información, insisto, no me acuerdo del número en específico, pero si buscan Gonzalo Morales o algo así, van a encontrar ese artículo. Esos son los míos. Previo a eso, hay muy poca información en el ámbito chileno. Les podría recomendar algunos textos internacionales, pero que tampoco son de análisis histórico en concreto. En realidad, la historia de la infografía es un ámbito súper, súper poco estudiado. Ya les podría recomendar, por ejemplo, más como de teoría de la infografía. A mí me parece que el que es más relevante es un libro que a mí me encanta, que se llama, que tiene un apartado histórico, que se llama, pero internacional, que se llama El arte funcional, de Alberto Cairo. Voy a dejar el nombre acá, El arte funcional Cairo. Ese libro es increíble, ¿ya? Ahí por ejemplo, se relata el surgimiento de los gráficos estadísticos, o el surgimiento como la evolución de la cartografía, que se terminó transformando en eso, sobre todo en Francia.
es un súper buen, es un súper buen libro. También si quieren ver ya como más compilados de imágenes, les recomendaría, hay un libro gigantesco, que es, o sea, realmente así una cuestión enorme, como de esos típicos Taschen gigantescos, que de una autora que se llama Sandra Rengen, eh, que es precioso el libro. Ahí pueden ver, creo que se llama, no estoy seguro cómo se llama, pero creo que se llama como Infographics, no hay algo muy genérico, pero a ver, lo voy a anotar acá. Ahí le puse, pero estoy seguro que es el nombre de la autora. ¿Qué más? Paul Mixener, bueno, hay harto, Edward Tafte, esos son algunos autores que... Eso, Information Graphics, ese es el nombre de ese libro, que es maravilloso. Eh, ¿Qué más? A ver, voy a poner el nombre de algunos autores, como en términos generales, Mixener, creo que se escribe así, Paul Mixener, Edward Tafte, del cual ya he hablado harto. Esos son algunos autores que yo les recomiendo revisar, que tienen hartas publicaciones, si quieren, si es que están interesados, pero sobre todo más como de teoría de la infografía en concreto, más que, y del diseño de información, más que de historia de la infografía. En historia yo diría que el mejor de todo es Alberto Cairo, pero insisto, no, sus libros son de teoría con un área en historia de la infografía, del diseño de información en términos más generales. Eso es algo de bibliografía que podría recomendar. Eh, ¿Qué más? No sé si hay más. Muchas felicitaciones, se las agradezco mucho. Es una buena área de especialización por la proyección que tienen en la comunicación mundial. Sí, seguro. O sea, yo creo que es la era de las imágenes, así que es un súper buen. Es una súper buena época para tirarse a la piscina con ese tipo de especializaciones. Eso, eso yo creo. No sé si hay más Muchas preguntas. gracias. La invitación. Mira, Gonzalo, la verdad es que por Facebook nos dan las gracias también, muy buen aporte. Nos dan también las gracias mediante nuestro Gracias. chat de Zoom. Salieron varias dudas y consultas, así que súper muchas gracias a todos los que participaron, también interactuaron. Y también sí, nos Me felicitan parece por que acá, estamos. que excelente charla. Sí. No sé si hay un cierre o algo así. Sí, obviamente. Te damos las gracias, Gonzalo, por la participación del día de Ya hoy. siendo hora de ir a cocinar y almorzar. Sí. Comentarle también a todos los asistentes que esta charla quedó grabada, por tanto la pueden volver a reproducir mediante nuestro Ah, me Facebook parece. de la universidad y también va Bueno, a estar en quedan en YouTube. libertad. Sí, pueden Bueno, volverla a ver y todo. Bueno, darle las gracias a todos los asistentes por la participación del día de hoy. Las eso. gracias a Muchas Gonzalo gracias por también. asistir a esta charla. Sí, y pueden ir revisando nuestros próximos conversatorios y talleres en nuestro sitio web Y de la cualquier cosa universidad. me lo hacen llegar por correo, o sea, no. No sé si puedes dejar o ya Eh, dejaste tu correo por ahí en el chat, por si chuta. acaso. Perdón, tenía el parlante apagado. No estoy escuchando Ah, lo que me dicen. Ahí sí, perdón. no, no hay problema. Se me había Eh, apagado el parlante. Nos comentaste sobre tu correo, no sé si te gustaría quizás escribirlo o decir tu correo en caso de que alguno quiera contactarse o escribirte para hacer alguna consulta. Sí, sí, por supuesto. Dejo el correo a continuación. Se van a reír de mi correo, pero bueno, no se rían nomás. Ahí está. Oye, disculpa que tenía el parlante apagado y decía como que alguien está hablando, pero no pero No hay bueno, problema, no hay problema. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, nuevamente gracias a todos los asistentes y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias a todos. Que gracias tengan a una ustedes, buena ¿eh? tarde. Que estén bien.